Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración, porque sabemos que Él ha sido fiel y Él es fiel con cada uno de nosotros. Y sabemos que Él nos quiere llevar a un siguiente, a un siguiente paso, a un siguiente nivel. No dejes que nada te detenga ni te haga tropezar, sino que mantente fiel, mantente firme, porque es la voluntad de Dios que nosotros sigamos adelante. Hace un tiempo Maggie nos predicaba sobre la fe ante las dudas y se me quedaba muy grabada esta prédica que ella daba, porque bueno, fue precisamente cuando están pasando los servidores a predicar, y se me quedaba muy grabada porque unos días antes o unos meses antes habíamos platicado con ella porque iba a entrar a la prepa y le decíamos que fuera cuidadosa con quién se iba a relacionar en la escuela, que pues como todo iba a haber compañeros que iban a tratar de manipular su vida para hacerlo malo, pero le decíamos que ella no permitiera que las personas influyeran en ella ni en su fe. Y cuando yo escuchaba esta prédica de parte de ella, me quedaba tranquilo porque dije, creo que la enseñanza que tanto Ara como yo hemos tratado con ella, pues digo, el hecho de que ella lo haya comentado en la prédica fue una confirmación, pero fue algo de gratitud hacia Dios porque ella entendió, porque ella captó lo que le habíamos dicho. Y dije, ¿cómo se lo enseño de una manera más gráfica? Y me acordé de la película que ella menciona en su prédica. Y dije, voy a poner esta película, como dice luego un meme, voy a dejar esto por aquí, me voy a ir lentamente. Entonces quería que ella lo entendiera de una manera gráfica y creo que logré que ella entendiera como que eso que yo quería que entendiera, que una mala conversación puede llevarnos por un mal camino. Entonces he titulado esta enseñanza Conversaciones Mortales, y pues es una continuación de lo que mi hija habló. Cuando ella habló este tema, yo le dije, ay, como que me robaste un tema que yo quería dar, pero me emocionó mucho cómo lo desarrolló y estoy muy agradecido a Dios porque ella entendió esa parte que hablamos. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Versículos 23 al 25. Y nos habla la palabra de Dios acerca de varias señales del fin, pero quiero que veamos esta parte de la palabra donde dice, en el versículo 23, dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tú has sido escogido para estar con el Señor, hermano. El hecho de que tú estés aquí en este lugar
es con un propósito y el enemigo va a tratar de sacarte de ese propósito. Entonces no lo vamos a permitir. Y si a alguien le está hablando el enemigo, queriéndolo sacar del propósito que Dios ha diseñado para su vida, no lo permitan. Y hoy en día lo podemos ver más a detalle, cómo todo esto, hay personas que han seguido doctrinas erróneas, que han metido aberraciones a la palabra de Dios y han sacado de contexto muchas partes de la palabra. Pero si vemos, esto nos lo advertía nuestro Señor, que en estos postreros días vendrían gentes de esta manera, queriendo apartar a la gente del camino verdadero. Sabemos que solamente hay un solo camino donde nosotros podemos ser salvos. Ese camino es Jesucristo. No hay otro, no hay dos, no hay tres, nada más. Hay un solo camino. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué dijo la serpiente a la mujer? ¿Y qué dijo Dios? ¿Que si comía qué? Y bueno, Dios le puso todavía otro mandamiento, dice: no comeréis, ni qué más, ni le vas a tocar, para que no mueras. Y la serpiente le dijo: no vas a morir. Y dice el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, parte de la demás historia pues ya la sabemos, pero ¿qué mentiras le dijo la serpiente a Eva? Que iba a ser como Dios. ¿Qué más? Y ustedes saben cuál era el diseño original de Dios al poner a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Perfección. Y Dios había diseñado el huerto del Edén para que ellos vivieran ahí de manera permanente. Pero vino la serpiente a tratar de robar esa bendición que Dios había depositado en Adán y Eva. Y le habló sigilosamente. No la obligó ni la amenazó con morderla, sino que se le acercó a susurrarle al oído, a decirle: ¿sabes qué? Si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios, se te van a abrir los ojos. Y hoy en día, como están los tiempos, son tiempos peligrosos donde se nos pueden acercar personas a decirnos o a querernos endulzar el oído y decir: ¿y por qué no lo haces mejor de esta manera? ¿Y por qué no lo haces de la otra? Y nosotros debemos de pedir discernimiento al Espíritu Santo para que esas palabras no causen efecto en nosotros. Por eso el tema, hay conversaciones mortales, porque ¿qué es lo que trajo esta conversación de Eva con la serpiente? Trajo muerte, trajo confusión, como que la mareó con todo lo que le dijo. Y es algo que nosotros como servidores debemos de entender,
que hay conversaciones que no debemos de tener, que hay personas que se van a acercar a nosotros con apariencia de piedad, con apariencia de que quieren lo mejor para nosotros, pero el fin es sacarnos del propósito por el cual Dios nos ha llamado a este lugar. Entonces, tomémoslo en cuenta, no dejemos que la serpiente se acerque, porque la serpiente dice que era astuta. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestra vida, debemos de cuidar nuestro oído. Decía la pastora, y lo recordábamos hoy, ahorita en la mañana con los de la alabanza, hay que escuchar con inteligencia. A estas alturas creo que ya nosotros debemos de saber cuando una conversación se está yendo por otro lado de una manera que lo que nos hace no es edificarnos, sino nos está sacando de lo que es la voluntad de Dios. Amén. No sé si hayan visto, hace algunos años pasó una serie de televisión que se llamaba Mil Maneras de Morir, donde la gente moría por causas muy absurdas o hasta, no sé, era como hasta en cierta manera cómico esta serie de televisión. Hermanos, cuando alguien muere espiritualmente por una conversación mortal, pudiéramos llamarlo que es por una conversación absurda, por una conversación que no tuvo que haber tenido. Entonces debemos de cuidar esa parte de nuestra vida. Bueno, ¿qué aprendemos de esta conversación? Que el enemigo es astuto, pero nosotros debemos de ser más sabios. Y en otra parte de la palabra nos dice que nosotros debemos de ser sabios como las aves y astutos como la serpiente. Entonces nosotros debemos de ser más sabios todavía. Debemos de guardar nuestra vida, nuestro corazón. Ahora quiero que me acompañen. Entonces, una conversación mortal trae confusión, trae muerte y nos quiere sacar del lugar donde Dios nos ha traído. Quiero que me acompañes a el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 15. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén. Jueces, capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo a su mano el dinero.
y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Y vemos otra conversación mortal, una conversación que tampoco no había tenido que tener Sansón. Sansón era apartado de Dios, era nazareo desde el vientre de su mamá. Y vemos otra manera de operar del enemigo cuando quiere sacarte del propósito y del llamado que Dios ha hecho en tu vida. Y esa es otra característica de una conversación mortal. Cuando tú tienes una conversación mortal, el enemigo va a querer apartarte del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Ella tenía un llamado. Y lo más triste cuando tienes una conversación mortal es que la presencia de Dios empieza a apartar de tu vida. Entonces, ¿cómo vemos en la vida de Sansón que él había tenido esta conversación con Dalila? Y yo me ponía a pensar, pues, de qué manera estaría viviendo Sansón, que ni cuenta se dio cuando la presencia de Dios ya no estaba con él. Y vemos cómo el enemigo opera. Y esta es una enseñanza que a lo mejor como adultos lo podemos percibir y lo podemos notar a lo mejor más. Pero quiero que tanto los niños, los jóvenes y nosotros como adultos entendamos que una conversación de este tipo nos puede apartar del camino que ya ha diseñado Dios para nuestras vidas. No permitas ni siquiera que el enemigo empiece a susurrarte en el oído, porque si tú empiezas a permitir que el enemigo empiece a susurrarte en el oído, tú vas a dejar que eso que tú escuchaste se llegue hasta tu mente. Y cuando llega a tu mente, el siguiente proceso es que todo eso que el enemigo te dice baje hasta tu corazón y te haga actuar de una mala manera. Entonces no permitamos que el enemigo robe el llamado que Dios ha depositado en nuestra vida. Ahora yo quiero compartirte cómo contrarrestar una conversación mortal. Cuando el enemigo se acerque a tu vida y quiera sacarte del llamado que Dios ha hecho en tu vida y del camino que Dios ha diseñado, el primer consejo que te quiero dar es: no consientas la voz del enemigo en tu vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:10: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Cuando sientas que una plática se está yendo por otro lado y se está desviando de un propósito sano, bueno o para edificación, pues es momento de parar el carro y decir, como que esta conversación ya no está siendo de edificación para mi vida, es momento de decir, nos vemos. ¿Sale? Entonces, si el enemigo se quiere acercar a tu vida, ¿qué tienes que hacer? No consientas. Otro consejo es que no dejes que el enemigo te endulce el oído. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17: mas os ruego, hermanos, que
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que aprendemos aquí en la carta, hermanos, que no debemos dejar que las personas vengan a querer robar lo que Dios ha depositado en tu vida. Otro consejo es que no seas instrumento del enemigo. Dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No debes dejar que nadie te perturbe, que nadie quiera sacarte del lugar. Tienes que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que Él te revele. Hoy en día vemos a muchas personas y muchas hablan de Dios, pero eso no nos garantiza que el fin con el que ellos vengan sea un fin bueno, sino que vendrán personas, como dice la palabra, amadores de sí mismos, que no tendrán piedad. Pero si nosotros mantenemos la unidad como cuerpo de servidores primeramente, nos vamos a cuidar entre nosotros mismos. Y eso no se va a quedar ahí, sino que vamos a poder cuidar también a las personas que asisten a la iglesia, el poderles dar una guianza, el poderles dar una palabra correcta. Y cuando llegue alguien con una doctrina diferente, con una intención diferente, la vamos a poder discernir. No des lugar al diablo para que tu vida sea usada para tener una conversación mortal y seas una piedra de tropiezo. Debemos de tener cuidado en nosotros, ser inteligentes con lo que escuchamos, pero también sabios con lo que hablamos. No podemos ser piedra de tropiezo para nosotros entre mismos servidores. Dios nos llama a que nosotros vayamos dando un siguiente paso y vayamos madurando. Ya no somos las mismas personas que fuimos hace 3, 4 o 5 años, pero ahora el Señor nos está llevando a que nuestras conversaciones sean de edificación entre nosotros. Lo comentaba la pastora hace un momento, cuando decía que en las reuniones que hacemos o convivencias que tenemos como cumpleaños o algo y abre las personas su corazón, hay palabras hay consejos que se dan en ese tiempo, pero que ese tiempo lo aprovechemos para pláticas que sean de edificación para cada una de nuestras vidas, de tal manera que digan, como que venía con esta situación, pero en ese momento que tuve para platicar con Juanito, pude sentir la paz de Dios a través del consejo que él me dio, y se queda uno tranquilo. Pero malo sería que nuestra vida no esté siendo para edificación de las demás personas, sino de piedra de tropiezo. Cuando una persona es de bendición para las demás, es notorio, porque hablan
cosas que van a servirle para crecer espiritualmente, pero también es notorio cuando una persona habla cosas que no son de edificación. Entonces guardemos nuestro corazón de no hablar y no ser un instrumento de perdición en lugar de un instrumento de bendición. Y es muy notorio, por allá en los años 90, 96, era muy común ver a los niños así como que secretearse, así como y y es algo que a mí diría a mi esposa como que no sé, como que siento que me levantan de las patillas. Es algo que a mí no me gusta y no me gusta porque no es algo correcto. Creo que hasta por educación pues es malo. Y nosotros debemos de manejarnos transparentes aquí en la iglesia. Debemos de procurar siempre la unidad entre todos nosotros. Si tú te prestas para eso, estás prestándote para una conversación que no es de edificación. Entonces, trata de ser transparente, trata de hablarlo y ahí lo conjugo otra vez con la palabra. Tocó mi vida cuando nos compartió el pastor de si no tienes algo importante para decir, pues mejor ahórrate tus comentarios y no digas nada. ¿Alguien ha convivido platicaba con mi esposa ayer ella me platicaba cómo le había ido en su viaje y a veces nos toca convivir con personas que tienen un concepto de nosotros como personas y ya van predispuestas a decir, ay, esta persona como que se ve media payasa, bueno, así dicen luego, media sangrona, pero pues ya conviven con uno y como que se ve pues es todo lo contrario. A mí me ha tocado saludar a personas que ya vienen predispuestas, que lo saluda a uno y casi ni le quieren dar la mano, así como que tienen un concepto de ti como persona, pero porque ya escucharon algo muchas veces equivocado acerca de ti. Entonces, no te predispongas, conoce a cada uno de los servidores y eso nos va a ayudar a que nosotros empecemos a cerrar puertas, porque a veces nos creamos conceptos de las personas. Decía ayer en la tarde, me dijo una persona que tenía miedo a acercarse a platicar conmigo porque pensaba que la iba a regañar y no es así. A veces como que nos creamos un concepto de una persona equivocado. Entonces trata de conocer y trata de relacionarte con el cuerpo de servidores. Amén. Otro consejo es que no seas una persona hipersensible. La hipersensibilidad emocional es una sensibilidad muy alta a las emociones y a los estímulos del entorno. Y es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Hay personas que por temperamento son personas muy sensibles. Y a mí me tocó vivir gran parte de mi vida de esa manera. Yo era una persona hipersensible que si alguien sentía que todos me hacían mala cara y me quería rasgar mi corazón y decía, ay, esta persona como que me hizo una mala cara, un mal comentario, un comentario sarcástico y yo casi me quería cortar las venas y decir, ay, no le agrado a esta persona. Pero ahora les puedo decir que Dios ha trabajado en mi vida en ese aspecto de tal manera que
ya no soy sensible en ese aspecto, en el aspecto emocional. Y escuchaba apenas un consejo donde cuando una persona es sensible, es un blanco para el enemigo, es una persona débil, que si llega una persona con un comentario, se la puede llevar fácilmente. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestra sensibilidad. Y es algo que también te quiero comentar. Habrá críticas a tu persona, habrá personas a lo mejor que por tu forma de ser como que no se adapten, pero eso no debe de mermar tu camino. Antes yo me tomaba todo mucho a pecho, pero he aprendido que eso nos ayuda a madurar. No vamos a ser del agrado de todas las personas, pero que nos preocupe ser del agrado de Dios. Creo que es el principal al que debemos de estar preocupados en agradar. Y si viene una crítica, pues hasta como Matrix ya aprende uno a esquivarlas, o dirían una frase de fútbol, aprende uno a bajar el balón de una buena manera. Aprende uno a manejar todo ese tipo de situaciones, pero que ninguna de estas situaciones merme el propósito de Dios que ha diseñado para tu vida. Que ninguna cosa te robe la bendición que Dios ha dispuesto en tu vida. Así como a Adán y a Eva Dios había puesto para que ellos gobernaran, para que ellos estuvieran ahí en el huerto del Edén. Dios ha diseñado un camino para tu vida. Dios te ha diseñado para un propósito. No dejes que el enemigo empiece a taladrar tu mente, y si tú le das lugar al diablo, él empezará a destruir ese camino que Dios ha diseñado. Pero si tú le das el lugar a Dios, Él te va a fortalecer, Él te va a seguir guiando, Él te va a hacer una persona más fuerte. Y si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, dice la palabra que es lumbrera a nuestro camino. A donde quiera que vayamos nosotros podemos ir caminando con la certeza de que Dios va con nosotros. Decía la pastora, es como cuando un niño va con su padre caminando y van tomados de la mano. Que esa sea la preocupación mayor que nosotros podamos tener, que nos preocupemos por ir caminando de la mano con Dios, porque sabemos que Dios, y yendo con Dios, vamos a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. No vamos a caer en las trampas del enemigo, porque ¿qué hace uno cuando va con sus hijos y hay como, pues hay algo tirado en la calle o así? Pues lo jala uno, hazte para acá para que no te vayas a embarrar. Y eso mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, Él nos jala, y si ve algún peligro, si nosotros vemos algún peligro en nuestros hijos, como que hazte para acá, yo me pongo enfrente para que corras el menos peligro posible. Y eso pasa también en nuestra vida con Dios. Él nos resguarda de todo peligro. Dice que Él nos pone debajo de sus alas, y Él nos protege, y dice de otra parte de la palabra, para que nuestro pie no tropiece con piedra. Entonces la intención y el propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes, unidos, que podamos tener la confianza y la certeza en Dios primeramente, pero que también podamos tener la confianza y la certeza entre cada uno de nosotros de que somos personas confiables, de que somos personas que vamos creciendo, que vamos madurando, que estamos seguros de que si viene alguien y quiere hablarte algo o quiere sacarte inclusive de aquí de la iglesia, estamos seguros, y que estemos seguros de que tú no vas a escuchar la voz del enemigo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y
habrá gente que quiere apartarnos del camino de Dios, pero yo estoy seguro que Dios nos guarda, que Dios guarda la unidad de la iglesia y que Dios va a estar obrando poderosamente. Dios nos quiere llevar a un siguiente nivel, hermanos. Quiere obrar de una manera poderosa en cada una de nuestras vidas. Y el diablo no está tranquilo. Pero sin embargo nosotros sabemos quién pelea por nosotros. Y dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, sino que podemos estar confiados que la mano de Dios pelea con cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias porque tú estás obrando de una manera poderosa en nuestras vidas, Señor. Yo pongo en tus manos, Padre, cada una de nuestras vidas, Señor, y aún cada uno de nuestros oídos, Señor. Que tú nos guardas, Señor, de toda plática, Señor, de toda conversación que quiera traer muerte, Señor, a nuestra vida, que quiera traer división en la iglesia, Señor. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque sabemos, Padre, que tú estás aquí, Señor, que tú te agradas, Padre Santo, de que tu iglesia te alabe, Señor, de que tu iglesia te adore, Padre. Padre, lo pongo en tus manos, Señor, y guarda, Señor, a cada miembro de la iglesia, Señor, desde el que tiene más tiempo, Señor, hasta el que acaba de venir, Padre. Aparta, Señor, toda persona que se quiera acercar a ellos y hacerles desviar de su camino, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, y tomando el control, Padre. Guárdanos, Señor, guarda nuestra boca, Señor, que podamos, Padre, escuchar con inteligencia, Señor, y también podamos hablar con sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, amén.